Bienvenidos un día más al canal. Hoy quería traeros un vídeo que considero que es especial. Es completamente distinto a nada de lo que haya hecho hasta ahora en el canal. Lo que voy a hacer hoy es contaros una historia. ¿Qué historia? Llevo unas cuantas semanas, lo habéis visto por Twitter, os lo he estado enseñando en algunas fotos, en algunos vídeos. He estado haciendo un slider. Un slider es un sistema, una especie de aparatito en el que montas la cámara y consigues que se hagan tomas horizontales que quedan bastante espectaculares, ¿no? Súper fluidas, súper suaves, y para cámaras lentas y demás es maravilloso, ¿no? Para ello, se me había ocurrido la idea un poco de explicaros cuáles habían sido simplemente los pasos, qué es lo que había hecho, mostrarlo y demás, pero me parecía que eso realmente no tenía que ver conmigo ni con el canal. Yo, como siempre os digo, os cuento mis movidas, os cuento mis historias. Y en este caso, la historia realmente no son las 3 semanas en las que he tardado en hacer el slider, en programarlo, en montarlo, en imprimirlo, sino los 34 años que me han traído hasta aquí, hasta ahora, y el hecho de poder hacerlo en este preciso momento. Así que, vamos hacia atrás, volvemos. No estoy seguro del todo, pero yo creo que la primera vez que hice algo que tenía que ver con ingeniería en mi vida fue cuando a los 4 años me regalaron unas piezas de Lego. Me acuerdo perfectamente, ¿no? El abrir la caja, encontrarme esa bolsita llena de piezas, con un montón, era una bolsa enorme llena de piezas, y un librillo en el que te explicaba con dibujos, paso a paso, sin yo prácticamente saber leer y escribir, cómo construir un barco, ¿no? En este caso. Recuerdo que es algo que me dejó como fascinado, ¿no? Que alguien se pudiese expresar así, con esos dibujos. Para sorpresa de todo el mundo, me senté y no me levanté hasta que no tuve terminado el barco. Yo creo que en ese momento fue cuando todo el mundo le quedó claro que lo que iba a hacer de aquí en adelante iba a ser construir, montar y desmontar cosas, ¿no? Que era lo que realmente parecía que me gustaba más que nada en el mundo. Muy poquito después de eso, yo creo que un año después, más o menos, mi padre trajo a casa una cosa que nunca habíamos visto antes, de lo que yo nunca había oído hablar ni sabía que existía, y era un ordenador, ¿no? Me acuerdo que era un Tandon 286. No tenía ni puñetera idea de lo que significaba, pero lo que sí que tenía muy claro era lo que podía hacer con ello. Podía dibujar tortugas ninja. O sea, para mí eso era la leche, era todo lo que se podía hacer. Podía sentarme y durante horas con un programa que se llamaba Scanedit dibujar a Donatello en pantalla, ¿no? A base de hacer un montón de fricadas, ¿no? Al principio lo cogía a escondidas porque mis padres todavía no estaban muy convencidos de que yo tuviese que utilizarlo. Aprendí cómo acceder al programa, cómo hacer el CD Scanedit para acceder a la carpeta, y luego se ponía Scan y entraba directamente al programa. Pero unos meses más tarde, cuando yo le expliqué a mi padre que existía una cosa que se llamaba deshacer y que le ahorraba horas de trabajo, decidieron que a lo mejor sí que era una buena idea que yo estuviese trasteando con ese cacharro que habían metido en casa. Un par de años después, más o menos, cuando yo ya más o menos me manejaba con el ordenador lo justo para jugar, ¿no? Porque al final era lo que hacía, no era más que un crío, ¿no? Una tarde fui a casa de mis tíos y mi tío me enseñó una cosa que era algo como magia, ¿no? Se llamaba Basic. Era una especie de programa, una pantalla extraña en el que, bastante fea además, ¿no? Pero en el que podías escribirle cosas como dibuja esto, dibuja lo otro, dibuja un círculo, un cuadrado, ahora haz que el círculo sea el doble del cuadrado, cosas así, ¿no? Le dabas a un botón y hacía el ordenador exactamente lo que tú le estabas pidiendo, ¿no? Con 6 años no eres consciente, ¿no? Pero realmente esta fue la primera vez que programé, ¿no? La primera vez que me di cuenta de que podías encargarle tareas a un ordenador para que las hiciese por ti, ¿no? De forma repetitiva y además de forma bastante controlada y precisa. El siguiente punto en el que me voy a parar realmente no debería tener nada que ver con tecnología o con ingeniería ni nada ni que se parezca, ¿no? El siguiente punto que recuerdo es cuando estaba en cuarto de GB y teníamos un profesor al que llamábamos el Bombilla, no se me va a olvidar en la vida, que estaba obsesionado con la caligrafía inglesa. Y para mi sorpresa, la de mis padres y la de todo el mundo, a mí también me obsesionó eso de escribir. Es decir, escribir bien, escribir dibujando, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Descubrí además que en cuanto más escribía intentando haciéndolo bien, mejor pulso cogía y luego dibujaba mejor, ¿no? Entonces, eso hizo que me entrase en un bucle en el que para mí el dibujo y el hacer los dibujos bien y el escribir bien fuese algo que me gustase y que luego he mantenido prácticamente durante toda mi vida, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado mucho a la hora de ser capaz de plasmar en un papel las cosas que tengo en la cabeza. Recuerdo que cuando tenía más o menos 10 años me enseñaron lo que era un circuito integrado. Me lo enseñó mi tío, para ser en concreto, el mismo que me enseñó el tema del Basic, ¿no?
Me enseñó lo que era una placa, las resistencias, LEDs, condensadores y cosas por el estilo. Me acuerdo que pasamos una mañana, compramos en una tienda de electrónica una placa a la que había que soldarle un montón de componentes y se suponía que lo que se convertía es una especie de relé en el que cuando tú dabas palmas con las manos podías encender a apagar, por ejemplo, una lámpara, una lavadora o lo que te diese la gana, ¿no? Y estábamos intentando como fuese hacerlo funcionar. Por mucho que lo intentamos, recuerdo que no fuimos capaces. No fuimos capaces porque seguramente algún componente electrónico no estaba en buen estado y no fuimos capaces de ponerlo a funcionar. Pero a mí sí me quedó muy claro que era eso de un circuito, cómo se soldaba, cómo eran los componentes. Me explicó que algunos componentes tenían una cosa que se llamaba polaridad, que no se podían conectar de cualquier forma y cosas por el estilo, ¿no? Lo curioso es que unos años después, que a mí me gustó esto y empecé yo a hacerme circuitillos por mi cuenta, me parece que estaba en séptimo de GB si no me equivoco. Entregué para una práctica que me nos pidieron que había que hacer una especie de circuito eléctrico, electrónico, como nos diese la gana, ¿no? Todo el mundo entregaba pues el típico molinillo que le daba al botón y movía las aspas y tal. Y yo me curré, porque además lo hice yo, un amplificador de señal, es decir, le metías una señal de audio y salía una señal más fuerte. Y prácticamente, o sea, no me suspendieron de casualidad porque nadie se creyó que yo lo había hecho, ¿no? Espero que si el profesor que decidió prácticamente suspenderme por entregar eso en vez de un molinillo está viendo este vídeo, entienda, aunque sea a tiempo pasado, que realmente sí que lo hice yo y que a día de hoy sigo haciendo cosas por el estilo. Un par de años después, yo no estoy seguro si estaba en octavo, en primero de BUP, una cosa así, me llevaron a una cosa que me fascinó y es que era el SIMO. El SIMO era una feria que se hacía en Madrid, aquí en Madrid donde vivo yo, de informática. Era la feria informática más grande que se hacía en toda España. Me flipó eso de poder estar viendo el montón de stands, ¿no? Llenos de cosas que me gustaban, ¿no? De tecnología, de juegos, de programas, de ordenadores, de todo tipo de cosas que no podía dejar de mirar a todos lados, ¿no? Pero en ese Simo encontré una cosa que es que no es que me llamase la atención, es que me dejó completamente anonadado. Y es que había un stand de un programa que seguramente muchos conoceréis, que era el 3D Studio Max. Yo no sabía cómo se hacía una cosa que me encantaba por entonces, que era todo el tema de la infografía, de los renderizados en 3D de los videojuegos, ¿no? Cómo se hacían esos personajes, cómo se hacían esos escenarios, ¿no? Y vi el stand de 3D Studio y para que os hagáis una idea, la cara que se me debió quedar mirando ese stand, el que estaba allí de responsable se me acercó y me regaló una copia perfectamente funcional del 3D Studio. Supongo que era, no recuerdo, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo, pero supongo que sería para educación, para universidades o lo que sea, pero me regaló una copia para que pudiese trastear en casa. Lo que nadie se imagina es la cantidad de horas que he echado yo en 3D Studio Max, ¿no? Diseñando en 3D, pudiendo transformar ideas que yo tenía en mi cabeza en cosas que yo podía ver en pantalla como si fuese una foto, ¿no? Es decir, cosas que no existían pero que yo podía verlas, ¿no? Una vez que las había modelado. Es una cosa que realmente me fascinó, es una cosa que me maravillaba. Evidentemente, si hablamos de Legos, de ordenadores, diseño, electrónica, yo creo que no hay nadie que dudase que era lo que iba a estudiar, ¿no? Y en 2001 empecé la carrera de Ingeniería Industrial en la universidad. Así que bueno, digamos que la carrera, pues bueno, te permite ver un poco más profundamente todas estas cosas que te gustan y cosas un poco distintas, ¿no? Es decir, acabas viendo dibujo técnico, CAD, mecánica, electrónica y 1000 asignaturas que en principio crees que no te van a servir para nada, ¿no? Pero luego te das cuenta de que muchas cosas, como por ejemplo regulación automática, que sigo pensando que es una asignatura fea de narices, pero de narices, oye, pues me sirvió y mucho, me sirvió porque gracias a esa asignatura fui capaz de entender cómo se regula en el aire un dron, ¿no? Es decir, cómo se consigue estabilizar. Son cosas que crees que en principio no te van a servir, pero luego te das cuenta de que sí. Pero lo realmente interesante, lo que yo considero que es realmente la magia de todo esto, es el día en el que consigues coger soltura con todas estas herramientas. El día que eres capaz de cogerlas todas y mezclarlas a tu antojo, de meterte con tus propios proyectos. Es decir, ese momento en el que ya no son prácticas, ya no son trabajos, ya no son ejemplos para enterarte de realmente cómo funciona cada cosa, sino que puedes mezclarlo todo para coger una idea y convertirla en algo real, ¿no? Porque yo creo que para un ingeniero no hay nada más impactante que ese momento en el que eres capaz de coger una idea, tenerla en la cabeza y unos días, unos meses, un tiempo más tarde, conseguir llevarla a cabo y tenerla realmente en tu mano funcionando. Eso es lo que realmente me parece apasionante o interesante, ¿no? Lo que os voy a mostrar a continuación no quiero que os lo toméis como un simple tutorial, un paso a paso, un cómo lo hacen, ¿no? Como el programa este que ponían, sino quiero que veáis algo que ya en su día comentaba Steve Jobs, y es que no es posible conectar conectar los puntos a futuro, sino que tienes que mirar al pasado. Es decir,
Si tú intentas ver tus habilidades, no vas a ser capaz de saber qué vas a hacer con ellas en el futuro. Pero cuando necesitas hacer algo en un momento dado y miras hacia atrás, te das cuenta a los momentos en el pasado en el que has aprendido las cosas que realmente te van a ser útiles. Normalmente lo que hago es empezar con algo tan sencillo como un cuaderno, papel, goma, algún bolígrafo o algo por el estilo para plantar mis ideas en un papel, ¿no? Es decir, algo muy básico nada más empezar. Simplemente lo que hago es marcar un poco el funcionamiento básico del aparato, no, ya os digo, no entro en mucho detalle, simplemente marco las piezas importantes, dónde están los movimientos, los dejo bien apuntados y ya está. Simplemente lo que quiero es tener una idea de lo que tengo en un papel, siendo consciente de que la realidad se parece muy poquito a lo que normalmente diseñas, ¿no? Sino simplemente tener un planteamiento de por dónde voy a tirar, ¿no? Cada vez que hago esto yo no lo puedo evitar y me acuerdo mucho cuando estaba en cuarto de GB y pues me dedicaba tantas horas, ¿no? A dibujar, a plasmar lo que tenía en la cabeza en un papel, ¿no? Pues digamos que ahora es más o menos lo mismo. Una vez que tengo más o menos claro qué es lo que quiero hacer, ¿no? En este caso cómo voy a colocar un motorcillo, correas y demás, lo que tengo que hacer es ir de compras, podríamos decir. En este caso muy fácil, en Amazon, además componentes bastante baratos, pues he comprado un motor paso a paso, correas, unas poleas, unos pequeños rodamientos. He comprado algunos Arduinos Nano, que son muy pequeñitos y son muy útiles y son muy baratos. Bueno, pues he comprado unas cuantas cosas que lo que van a hacer es que más o menos pueda llevar a cabo lo que a mí se me ha ocurrido, ¿no? El siguiente paso es herencia directa de la carrera, es decir, por un lado de la asignatura de dibujo de primero y por otro lado la asignatura de fabricación de cuarto o quinto, no estoy seguro. Lo que hago es primero hacer un pequeño croquis, ¿no? Sobre el iPad de lo que tengo, de la pieza que tengo y que quiero modificar. Hago un croquisado más o menos fino, en el sentido de que no me pierdo en ninguna parte, y lo que voy haciendo es poco a poco ir midiendo las distintas partes con un calibre y las voy plasmando en el dibujo. Y utilizo una técnica que además la considero mía, porque yo no la he visto en ningún sitio, y es que voy añadiendo capas a medida que voy trabajando con distintos colores en función de si lo que estoy marcando son unos ejes, si las cotas son importantes, si son cotas que luego puedo modificar, si no, es decir, cosas así. Es decir, además, a medida que voy añadiendo capas, como se suele hacer en AutoCAD, pero aquí dibujando, lo que voy haciendo es ir añadiendo información que luego me va a ser muy útil a la hora de plasmarlo en un 3D. Y evidentemente el siguiente paso es hacer un 3D. Es decir, en este caso estoy utilizando, como os he dicho muchas veces, el programa el Fusion 360. Pero bueno, yo empecé, como os he dicho, con 3D Studio, luego utilicé Maya, porque era el que todo el mundo usaba. Después ya en la carrera empecé con Solid Edge, Katia, luego por mi cuenta SolidWorks. Al final lo que necesitas es una herramienta que más o menos se adapte a lo que estás haciendo, ¿no? Es importante, esto sí que me gustaría remarcar, que es una cosa que hay que tener en cuenta que no es irrelevante, ¿no? Y muchísima gente lo pasa por alto. Es que necesitas a la hora de diseñar no solamente poner lo que se te ha ocurrido en la cabeza, sino aplicar ciertas normas de ingeniería, como ciertos redondeos o ciertos espesores o ciertas posiciones que hacen que la pieza resista más, ¿no? Es decir, no es una simple cuestión de poner lo primero que se te ha venido a la cabeza, sino hacerlo siguiendo un poquito unos conocimientos básicos de estructuras, de materiales y demás, ¿no? No es tan sencillo como simplemente ponerlo y ya está. Por cierto, aprovecho y os recomiendo que lo vais a ver mucho en este vídeo. Lo del ratón 3D es maravilloso, es decir, es una cosa que cuesta poco dinero, no es caro, pero es especialmente útil para los que no tenemos mucho tiempo, porque te permite moverte muy bien en 3D y, oye, es realmente cómodo. Y una vez que tenemos el modelo 3D, pues vamos a imprimirlo. Esta es otra de las tecnologías que hacen que que la primera vez que lo ves te estalla la cabeza. Yo me acuerdo que la primera impresora 3D la vi en la universidad y me pareció algo impresionante. Es decir, que poder pasar, aquí es lo que os comentaba antes, ¿no? Pasar la idea de tu cabeza directamente hasta tu mano, ¿no? Para poder ver exactamente cómo queda. Así que pues nada, he cogido la pieza, la he impreso en 3D, en este caso en una mezcla que es PLA con fibra de carbono para que la pieza quede bien rígida, porque va a sustituir una pieza que es aluminio macizo y necesito que quede bastante fuerte para sujetar cierta tensión del montaje.
Y una vez que ya tengo la pieza y que veo que más o menos ha quedado bien, pues toca hacer el desmontaje y el montaje. Primero quitar la situación actual que tengo del slider y convertirlo en la nueva pieza y ver si todo más o menos se encaja. Os lo digo por experiencia, esto que me ha pasado esta vez no pasa nunca, es decir, me ha salido el diseño a la primera, pero no es algo que suele pasar, es decir, normalmente te toca hacerlo 2 o 3 veces hasta que todo encaja bien. Llámalo experiencia, llámalo suerte, no lo sé, pero bueno, parece que ha salido y parece que todo encaja correctamente. El siguiente paso es emular aquella vez que utilicé por primera vez el BASIC y hacer un programa en Arduino muy sencillo para simplemente testear que el motor realmente gira como yo quiero, que el slider es capaz de moverse y bueno, que no me cargo nada pues con una sobretensión porque algo no esté bien diseñado como tal, ¿no? Y para comprobar que todo esto funciona, lo que voy a hacer es otra vez rememorar ese circuito en el que intentamos hacer que las luces se encendiesen a base de aplausos y voy a utilizar una cosita que se llaman las protoboards, que son unas placas que puedes conexionar directamente sin necesidad de soldar ni nada por el estilo y puedes, digamos, testear que tus conexiones son correctas. Entonces, aplico esa programación a ese circuito, compruebo conectando el slider y veo a ver si funciona. Y como podéis ver, funciona perfectamente. Es decir, ahora mismo no hace gran cosa más que moverse para un lado y para otro. Pero bueno, veo que mi diseño está correcto. Es decir, a partir de ahora solo queda dejarlo bonito, podríamos decir. Y para dejarlo bonito, lo que voy a hacer es crearme unas placas un poquito más definitivas que esas protoboard, ¿no? Entonces he comprado unas plaquitas de prototipado que son tremendamente baratas. Y lo que voy a hacer es ir soldando, ahora ya sí, los componentes, aunque algunos todavía van a quedar extraíbles para que sean más cómodos de utilizar. Pero bueno, voy a ir soldando sobre esa placa pues las distintas conexiones para que me quede todo mucho más limpio, mucho más compacto y que luego pues lo pueda meter en una caja o pueda hacer algo para que esté todo mucho más organizado, ¿no? Digamos que esto me recuerda mucho, ¿no?, a lo que os he comentado, ¿no?, al día aquel que llevé la placa preciosa y maravillosa a clase y casi me suspenden por utilizarla, ¿no? Solo que 25 años después, sin necesidad de que me pongan nota y haciéndolo totalmente a mi gusto, ¿no? Yo creo que el resultado que ha quedado pues está bastante bien, ¿no? Ha quedado bastante limpio y bastante bonito. Y ya por último, lo que voy a hacer es refinar un poquito la programación, es decir, crearme unos pequeños menús que me aparezcan en la pantalla, ¿no?, para que yo pueda guiarme, hacer que me pueda mover con el joystick para seleccionar una posición inicial, una posición final y cosas por el estilo. Pero vamos, esto básicamente es programación, es meter líneas de código, hacer muchas pruebas. Esto me ha llevado horas, es decir, esto que lo estáis viendo que va a durar 30 segundos me ha llevado perfectamente una semana y media. Pero bueno, es dejarlo ya más o menos funcional para que puedas utilizarlo más adelante. Y con esto queda el slider completamente terminado. Posiblemente en el futuro algunas mejoras, como meterle una caja un poquito mejor a lo que es la controladora, o poner los cables de otra forma, o algo así, ¿no? Pero en definitiva funciona perfectamente, he hecho unas cuantas pruebas y la verdad es que el resultado a mí personalmente me ha parecido asombroso, no puedo decir de otra forma. Así que nada, os dejo con unas cuantas tomas para que podáis ver lo maravillosas que quedan grabadas con la cámara y así en el futuro podéis identificar en otros vídeos qué está grabado con el slider y cómo he conseguido hacer este slider. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Memories are chasing you away from